Hola a todos, ¿cómo están? Estoy súper feliz de poder traerles una nueva historia. En marzo del 2008, la hija del matrimonio Scherer se sintió preocupada por no poder comunicarse con sus padres a una fecha cercana de cuando se suponían debían viajar. Es por esto que se comunica con la recepción del complejo exclusivo donde estos vivían, pero no se imaginaba que la respuesta que iba a recibir iba a cambiar su vida para siempre. Ernest Jr. y Charlene Scherer contrajeron matrimonio en 1976. Producto de esta relación estaban sus dos hijos, Ernest III y Catherine. Ernest, por su parte, llevaba el sobrenombre de Skip para diferenciarse de su padre y de su abuelo a la hora de referirse a él. Es por esto que nos vamos a referir a él como Skip a lo largo de toda la historia. Los Scherer eran una familia de clase media que disfrutaban el tiempo en familia. Con el paso de los años, la economía familiar se fue incrementando y esto permitía que pudieran vacacionar constantemente y Ernest, por su lado, pudiera satisfacer su pasión por el póker. Charlene era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus hijos fueron criados como mormones. Al inicio, estos se quedaban con su padre mientras Charlene iba a la iglesia, pero cuando Catherine, que era la más pequeña, cumplió los 3 años, comenzaron a asistir con ella. Su padre visitaba entonces la iglesia cuando uno de los niños tenía una presentación importante. Para cuando Catherine cumplió los 8 años, estas visitas casuales pasan a ser semanales. Lo que él hacía era que viajaba con la familia a la iglesia, se quedaba los primeros 90 minutos y luego regresaba a casa solo, llevando esta rutina todos los días hasta el día de su muerte. Cuando Catherine cumplió los 16 años, se atrevió a preguntarle a su padre el motivo por el cual visitaba la iglesia todos los domingos sin ser miembro, a lo que éste respondió: cuando Skip creció se alejó de la iglesia y esto causó profunda preocupación a su madre, pero aún más cuando éste decidió poner a un lado el negocio hipotecario para convertirse en jugador de póker profesional. La familia hizo costumbre pasar el Memorial Day en Jost Night, un parque nacional ubicado en la Sierra de Nevada en California, y viajar durante 3 semanas todos los veranos. Cuando la familia se expandió, a los viajes se incluyeron los esposos de los hijos y los niños de estos. Skip, por su parte, tenía un niño y Catherine 2. Para los Scherer, la convivencia familiar era muy importante, y cuando la familia creció, este vínculo se mantuvo e incluso se hizo más fuerte. El 15 de marzo del 2008, la familia tenía planeado viajar a Hawái para vacacionar. A medida que se acercaba la fecha del viaje, Catherine intentó ponerse en contacto con sus padres para cuadrar los últimos detalles. Sin embargo, no pudo comunicarse con ellos. Luego de varios días sin respuesta y preocupada, se comunica con un empleado del complejo donde ellos vivían para que vaya a ver qué había sucedido con ellos. Cuando este llegó a la casa, encontró los cuerpos sin vida de Charlene y Ernest posados en un charco de sangre. La casa de la pareja daba a la primera calle del campo de golf superior en la exclusiva comunidad del club de campo Castlewood, el cual estaba compuesto por casas de lujos con coste mayor al de $170 millones. La última vez que se vio a los Scherer con vida fue la noche del 7 de marzo del 2008. Habían terminado de cenar alrededor de las 6:30 de la tarde en el restaurante Castlewood Country Club, antes de retirarse e irse a casa. El empleado del club encontró los cuerpos golpeados y cortados en la garganta y en la muñeca mientras aún vestían pijamas, una semana después de cuando se cometieron los hechos. Esta información se obtuvo más adelante en el informe forense y dada la descomposición de los cuerpos al momento de ser encontrados. Era una escena caótica, con pisadas ensangrentadas y objetos esparcidos. Pero para los investigadores algo no estaba bien, y era que el desorden estaba perfectamente ordenado y las pisadas perfectamente colocadas. La casa, a pesar de parecer haber sido saqueada, la puerta de la entrada principal no parecía haber sido forzada, lo que significa que la pareja conocía al asesino y lo dejó entrar a la casa antes de cometer los crímenes. Al inicio de la investigación, la policía se enteró de que Ernest era un jugador y por cosas del destino, la mañana anterior a los hechos se había ganado una gran suma jugando en un casino local. Por lo que la primera hipótesis estaba en que habían sido asesinados o por algo relacionado al juego o para robarles ese dinero que habían ganado ese día. Sin embargo, al revisar la casa, encontraron $9,000 que era parte de esas ganancias que había obtenido, por lo que esta posibilidad fue descartada inmediatamente. La policía pudo descartar al círculo cercano de amigos de Charlene y Ernest como sospechosos. Sin embargo, a quien nunca pudieron descartar fue a Skip,
su hijo. Este había dado una coartada muy débil para la noche donde suponen se cometieron los crímenes. Skip dijo a la policía que estaba agotado por pasar 2 días jugando al póker en Las Vegas y que para las 6 de la tarde ya estaba dormido. Sin embargo, nadie pudo corroborar su coartada porque su esposa y su hijo estaban en Sacramento visitando a su familia y él estaba solo. Para descartar la posibilidad, este pidió a los policías que revisaran su historial de tarjeta de crédito desde Las Vegas hasta California, pero al revisarlos, encontraron un tramo de casi 17 horas en el que la tarjeta no fue usada. La policía que investigaba el caso se enteraron más adelante que Skip, a tan solo 2 días de los asesinatos de sus padres, había insistido en conseguir una copia del testamento. Este testamento indicaba que Skip podía ganar más de $2 millones para cuando cumpliera los 30. Y estaba a punto de cumplir los 30. Obviamente, esta solicitud alzó las alarmas y mientras los cuerpos de Shailene y Ernest eran enterrados, la policía registraba la casa de Skip en busca de evidencias. Para entender este caso y entender el motivo por el cual Skip cometió este hecho, porque si para este punto no se habían dado cuenta, sí lo cometió, tenemos que conocer quién era Skip fuera de su círculo familiar, cómo se comportaba y las cosas que hacía. Skip conoció a Robin, su esposa, mientras estaba en la universidad y poco tiempo después decidieron contraer matrimonio. Él, graduado como economista, se había trazado un camino en el área de los negocios y le iba de maravillas, pero luego decidió poner su carrera a un lado y perseguir su sueño como jugador de póker profesional. Oigan, antes de continuar, la frase jugador de póker profesional se va a mencionar bastante a lo largo del video para que se vayan mentalizando. Y fue exitoso durante un tiempo. En el apogeo de su carrera llegó a ganar más de $100,000 en un solo año e incluso llegó a jugar en la Serie Mundial de Póker. Lo que no se esperaba era que su carrera iba a comenzar a descender e iba a atravesar una racha perdedora, lo que lo llevaría a endeudarse. Más adelante en la investigación se revelaría que Skip le debía a sus padres la suma de $600,000 que le habían prestado para comprar la casa de sus sueños. Y no solamente eso, había estado viviendo una doble vida durante varios años. Skip, quien estaba casado y tenía un hijo, estaba saliendo con otras mujeres y había creado una personalidad de un playboy de alto nivel en Las Vegas. En el 2006 conoció a Adrienne Solomon. Al conocerla se había presentado como un jugador de póker profesional y sobre todo soltero. No había señales de anillos de boda, por lo que ella no dudó nunca en lo que él le decía. Los dos pasaron los siguientes días conociéndose y después de que Skip volviera a casa, siguieron en contacto. A pesar de que vivían tan alejados, ya que ella vivía en Carolina del Norte y lo que hacían era que se reunían en Las Vegas de vez en cuando. Skip tuvo problemas al momento de solicitar un préstamo para comprar la casa de sus sueños. Fue entonces cuando su padre le prestó más de $600,000 para la compra de esta. Cada mes debía pagar $3,850 y nunca se atrasó en los pagos, menos en marzo del 2008, cuando sus padres le pidieron que pagara el restante de la deuda, ya que el mercado inmobiliario estaba cambiando constantemente. Después de revisar por horas el video de la cámara de seguridad, la policía vio imágenes de un convertible rojo con capota negra entrando al club alrededor de las 8:30 en la noche donde se suponieron se cometieron los asesinatos. El vehículo tenía similitud al Camaro rojo de Skip, pero los videos estaban pixelados y la policía no podía identificar ni al conductor ni a la placa. Apenas unos días después del asesinato, Skip reemplazó las 4 gomas de su Camaro y gastó $140 en un lavado de autos en Bria Auto Spa. El empleado del lugar aseguraba que recordaba a Skip porque prácticamente había seguido su Camaro por el ciclo del centrifugado. La policía, al registrar la casa de los Scherer, descubre una serie de huellas ensangrentadas que por la forma en que fueron trazadas se cree que el asesino quería que la encontraran. Los forenses dicen que las huellas de los zapatos fueron hechas lentas y metódicamente porque se dejaron en un piso perfectamente pulido y resbaladizo y no había manchas alrededor. Se determinó que las huellas pertenecían a unos tenis Nike tamaño 12 porque en las impresiones se podía ver el signo distintivo de las Nike Swoosh. Es por esto que los investigadores creyeron que el asesino quería que a toda costa supieran que llevaba unos tenis Nike 12. Y coincidencialmente, al momento de Skip ser entrevistado, les dejó muy claro a los investigadores de que él calzaba 11. Robin, la esposa de Skip, luego de estos peinar la escena, les comentó que Skip había murmurado que faltaba una de las espadas del juego
que les pertenecía a sus padres. Pocas personas conocían dónde Ernest guardaba estas espadas y recuerden que los cuerpos, además de golpeados, estaban cortados, por lo que la policía entendió que ya tenían una de las almas homicidas y estaba desaparecida. Fuera del 2008, poco después del asesinato de sus padres, Skip dejó a su esposa e hijo y se fue a viajar por todo el país. Determinados en encontrar más pruebas incriminatorias, Mike Nieto, el investigador encargado del caso, vuelve a revisar las fotos para encontrar más evidencias. Mientras veía las fotos, vio en la imagen una pieza de papel a pocos metros de los cuerpos. Al ampliar la imagen, descubrió que la hoja de papel era en realidad una tarjeta de garantía para un bate de béisbol marca Nike. Fue entonces cuando descubrieron el arma homicida faltante. El día que sus padres fueron asesinados, Skip usó su tarjeta de crédito en una estación de gas y un McDonald's en Primm, Nevada. Fue entonces cuando descubrieron un recibo en una tienda de liquidación de Nike, donde se compraron un bate de béisbol, un par de guantes y unos tenis. No fue hasta el 2009 que las autoridades decidieron que tenían pruebas suficientes para inculpar a Skip con respecto al asesinato de sus padres. La cámara de videovigilancia, el historial del teléfono, las huellas que marcaban un camino, el closet de ropa blanca donde guardaban las espadas, una de ellas está desaparecida, y el comportamiento de él con respecto a este caso. Fue arrestado en un departamento en Las Vegas donde vivía con su nueva novia bajo sospecha de doble asesinato. En el juicio de Ernest Schneider III, la defensa alegó que habían pruebas forenses que lo desligaban del caso. Estas pruebas eran manchas de zapato. Fiscalía más adelante alegaría que pertenecía a uno de los empleados que descubrieron los cuerpos. Años después del aniversario de los asesinatos, el 28 de marzo del 2011, Skip fue condenado por 2 cargos de homicidio en primer grado, circunstancias especiales de homicidio múltiple y homicidio con fines lucrativos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entonces, hasta aquí el caso de hoy. Es un caso resuelto, por lo que está de más hacer nuestra propia hipótesis. Todo está claro, todo está ahí, sabemos el porqué, sabemos el motivo y sabemos el resultado concluyente. Recuerden que todos los links de donde saco toda la información con la que hago este video lo dejo en la caja de información. Déjenme saber qué ustedes opinan de este caso, si tienen información extra que yo no mencioné a lo largo del video, y nos vemos en el próximo. Bye bye.